En el siguiente video vamos a hablar sobre la película Nosferatu, una sinfonía del horror. Es una película muda alemana que fue dirigida por F. W. Murnau y fue estrenada en el año 1922. Es una adaptación no autorizada de la novela de Drácula de Bram Stoker, del año 1897. Debido a problemas de derecho de autor, los nombres y algunos de los detalles de los personajes y escenarios fueron cambiados, pero la historia general y los temas de la novela se conservan en la película. Aquí hay algunas diferencias entre la novela y la película. Los nombres. En la película el vampiro se llama el Conde Orlok, también conocido como Nosferatu. En la novela el vampiro se llama Conde Drácula. El Conde Orlok es representado como una criatura parecida a una rata, con dedos alargados y una apariencia demacrada, mientras que en la novela Drácula es descrito como un hombre alto y guapo con una presencia carismática. En la novela el vampiro es capaz de convertirse en un murciélago o un lobo, mientras que en la película el Conde Orlok solo es capaz de cambiar su forma en la secuencia del sueño. En la novela el vampiro es capaz de controlar el clima y hacerlo tormentoso, mientras que en la película Orlok no tiene control sobre el clima. El final de la película es diferente al de la novela. En la película el vampiro es asesinado por la luz del sol, mientras que en la novela es asesinado por un grupo de personajes que se unen para derrotarlo. Vale la pena señalar que Nosferatu es considerado como un clásico del cine mudo y es conocido por su estilo expresionista y su atmósfera misteriosa, que se desvía del estilo de terror gótico de la novela original. El expresionismo alemán es un movimiento en las artes que surgió en Alemania a principios del siglo XX, caracterizado por el uso de formas audaces y exageradas, colores brillantes y contrastes, y el uso del simbolismo. El movimiento es conocido por su énfasis en la experiencia emocional y psicológica del tema, en lugar de una representación realista del mismo. Aquí hay algunas características que caracterizan al expresionismo alemán. Formas distorsionadas o exageradas. Los artistas expresionistas alemanes a menudo usaban formas distorsionadas o exageradas para crear un efecto emocional o psicológico. Esto puede incluir figuras alargadas, perspectivas retorcidas y formas abstractas. Colores brillantes y contrastes. Los artistas expresionistas alemanes a menudo usaban colores brillantes y contrastes para crear un efecto emocional o psicológico. Esto puede incluir colores audaces y contrastes y fuertes contrastes entre la luz y la oscuridad. Simbolismo. Los artistas expresionistas alemanes a menudo usaban símbolos y metáforas para transmitir ideas o emociones en su trabajo. Esto puede incluir el uso de colores, formas o imágenes específicas para representar ideas o emociones específicas. Énfasis en la experiencia emocional y psicológica. El expresionismo alemán es conocido por su énfasis en la experiencia emocional y psicológica del tema, en lugar de una representación realista del mismo. Uso de sombras, contrastes y ángulos de cámara. El expresionismo alemán es conocido por su uso de iluminación y ángulos de cámara para crear un estilo misterioso y atmosférico, utilizando contrastes y sombras para crear una sensación de inquietud que se puede ver en la película Nosferatu. La película adapta algunos de los elementos clave de la novela. Algunas anécdotas interesantes sobre el rodaje de la película son: la película fue producida por Prana Film, un estudio alemán que quebró poco después del lanzamiento de Nosferatu, y esto se debió a una demanda presentada contra ellos por el patrimonio de Bram Stoker, por infracción de los derechos de autor. Como resultado, los nombres de los personajes y algunos de los detalles de la historia fueron cambiados en la película final. El actor Max Schreck, que interpretó al vampiro Conde Orlok, o sea Nosferatu, era conocido por su apariencia inusual y dedicación al papel. Según los informes, se negó a romper el personaje mientras estaba en el set, incluso durante los descansos y ensayos, lo que se sumó a la atmósfera misteriosa en el set. La película fue filmada en la ciudad de Wismar y Lübeck, en el norte de Alemania, que fueron elegidas por su arquitectura y atmósfera medieval. El equipo tuvo que filmar la película por la noche para evitar ser visto por el público, lo que se sumó a la atmósfera misteriosa de la película. Los efectos especiales de la película se hicieron usando una combinación de efectos prácticos y miniaturas. La banda sonora de la película fue compuesta por el compositor alemán Hans Erdmann y fue el primer largometraje en tener una partitura original completa. La partitura de Erdmann fue diseñada para ser interpretada en vivo durante las proyecciones y fue una parte importante del estilo misterioso y atmosférico de la película. Durante el proceso de filmación, Murnau también utilizó una variedad de técnicas para crear una atmósfera misteriosa y onírica, como el uso de la iluminación expresionista
y escenografía, así como al uso de superposición y doble exposición. Otro hecho interesante sobre la película es que fue una de las primeras películas de vampiro y estableció muchas de las convenciones y tropos que se utilizan en películas de vampiros posteriores. El nombre Nosferatu se deriva de la palabra rumana Nosferatu, que significa no muerto o vampiro. La palabra Nosferatu no es una palabra de uso común en el rumano, se usa principalmente en el folclore de los países europeos del este y se usó para describir a un vampiro o una criatura no muerta. El uso del nombre Nosferatu en la película se suma al estilo misterioso y atmosférico de la película. También crea una asociación con el folclore de vampiros y la idea de los muertos vivientes. Nosferatu es considerado un clásico del cine mudo y es conocido por su atmósfera misteriosa y su estilo expresionista, que se desvía del estilo de terror gótico de la novela original. También se considera un hito en el género del terror y una película clave en la historia del cine. Nosferatu, A Symphony of Horror, fue filmada en varias ciudades del norte de Alemania. Los principales lugares utilizados en la película incluye Wismar. La ciudad portuaria de Wismar se utilizó como ubicación para las escenas iniciales de la película, que representan la llegada del barco del conde Orlok al puerto. La arquitectura y la atmósfera medieval de la ciudad se utiliza para crear un entorno misterioso y atmosférico para la película. Lübeck. La ciudad medieval de Lübeck se utilizó como ubicación para el escenario principal de la película, que es la ciudad ficticia de Wisborg. Las sinuosas calles de la ciudad y la arquitectura gótica se utilizaron para crear un entorno misterioso y atmosférico para la película. Schwerin. La ciudad de Schwerin fue utilizada como el lugar para el clímax de la película, que representa la confrontación final del vampiro con el protagonista. El castillo de la ciudad fue utilizado como la ubicación de la guarida del vampiro. La isla de Rügen. La isla de Rügen fue utilizada como ubicación para los exteriores de la película, donde se puede ver el castillo del vampiro en el fondo. Estos lugares fueron elegidos por su arquitectura y atmósfera medieval, que se sumó al estilo misterioso y atmosférico de la película y ayudó a crear la estética deseada para la película. Algunos de los mejores párrafos de los intertítulos de la película dicen lo siguiente. El barco navegó una y otra vez, a través de la noche interminable. La tripulación no vio nada más que la luz fantasmal de la luna, y entonces, una noche, la luna desapareció. El castillo del vampiro yacía en las sombras, rodeado por la niebla. Era un lugar de muerte, donde los vivos no eran bienvenidos. La sombra del vampiro se cernía sobre la ciudad, extendiendo el miedo y la muerte donde quiera que fuera. Pero la gente del pueblo era impotente contra eso, y el poder del vampiro se hacía más fuerte cada noche. Esta línea proporciona un sentido del estilo misterioso y atmosférico de la película, así como los temas de la muerte, el miedo y el poder del mal. Algunos de los símbolos principales utilizados en la película es el vampiro. El conde Orlok, también conocido como Nosferatu, es un símbolo de la muerte, del mal y de lo sobrenatural. Su apariencia de rata, sus dedos alargados y su apariencia demacrada se suman a la atmósfera misteriosa e inquietante de la película. El barco que lleva al conde Orlok a la ciudad portuaria de Wisborg es un símbolo de la llegada de la muerte y del mal. El castillo del conde Orlok, es un símbolo de muerte y maldad. Se representa como un lugar oscuro y premonitorio, rodeado de niebla, que se suma al estilo misterioso y atmosférico de la película. La luna es un símbolo de lo sobrenatural y lo desconocido. En la película, la tripulación de la nave no ve nada más que la luz fantasmal de la luna, lo que se suma a la atmósfera misteriosa e inquietante de la película. Luz y oscuridad. La luz y oscuridad se utilizan a lo largo de la película para representar el bien y el mal, respectivamente. El vampiro se muestra como vulnerable a la luz solar, mientras que él prospera en la oscuridad. La cruz es un símbolo del cristianismo y se utiliza para representar el poder del bien. En la película la cruz se utiliza como un arma contra el vampiro, representando el triunfo del bien sobre el mal. Y por último el simbolismo del eclipse, que ya he hablado en otros videos. En la portada de la película de Nosferatu es un símbolo que representa la llegada de la muerte y del mal. El eclipse es una metáfora de la llegada del vampiro, el conde Orlok, también conocido como Nosferatu, y la oscuridad que trae consigo. El eclipse a menudo se asocia con el final de algo o la llegada a una nueva y ominosa fase, que en este caso es la llegada del vampiro, de la muerte y de la destrucción que causa. Como pueden ver, el simbolismo de esta película es sumamente interesante y complejo. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.